Los últimos años en el gaming llevan la marca de los despidos, las cancelaciones y los cierres de estudios. Peor aún, los meses recientes mantienen ese baño de sangre a nivel interno, pero la industria ya lo llevó hacia afuera y sí, van por ti. Hoy hablamos de sinsentidos, como que una consola cueste más hoy que hace 5 años cuando se estrenó, que un Xbox Series S sea más caro que un PlayStation 5, que los nuevos videojuegos cuesten $80 o más. Sí, Take-Two confía en su muchacho GTA 6 con su dosis de FOMO. Y bueno, ¿cómo no pensar en ello cuando se demostró que el negocio depende de un videojuego? ¡Uno! Miramos con asombro que Nintendo castiga la billetera del jugador después de tener la consola más exitosa, que vendió unidades y juegos como nunca, o que Microsoft y Xbox se dispararon en el pie cuando por fin su ecosistema dio signos de mejoría notable. PlayStation no pasa desapercibido, pues los aumentos de precio de sus productos están en marcha y poco a poco cubrirán el mundo, así que no serán un paladín pro usuario. Este no es precisamente el trato que esperas como consumidor, y la razón de estas decisiones y sus resultados es que las compañías tienen que cumplirle a otros clientes, cueste lo que cueste. Gamers, los mejor portados y los más castigados. El título y concepto de este artículo parte del excelente video The Games Industry is Screwed, que realizó Alana Pierce, inspirado en el impresionante análisis The State of Video Gaming in 2025 de Matthew Ball. Grosso modo, la periodista y escritora da en el clavo, porque señala la cruda realidad de la industria en la actualidad. El cliente de los videojuegos es la bolsa de valores y no los jugadores. Tú solo eres un consumidor, un vehículo para lograr el éxito en el mercado bursátil. Sabemos que los videojuegos son un negocio, una industria creativa. No son un movimiento cultural expresado a través de algún arte que fue absorbido por el malévolo corporativismo para convertirlo en un producto procesado. Sin embargo, hay diferencias notables entre lo que fue antes de 2023 y lo que es desde entonces. Un tornado sin rumbo fijo que destruye todo a su paso y que hoy levanta un cuestionamiento sobre la relación con sus consumidores. Vamos con unas notas específicas. En las últimas semanas, los reflectores se enfocaron en Switch 2, no por su precio, sino por el de sus videojuegos, y por una que otra decisión polémica como las Game Key Cards. Estas decisiones establecieron las bases de la nueva generación de Nintendo tras el éxito de Switch, que, a la postre, será la consola mejor vendida en la historia de la compañía y que ha vendido más de 1.350 millones de copias de todos los juegos dentro de su librería. Quizás algunos pecamos de optimistas o ingenuos, porque pensamos que el buen momento de Nintendo se engancharía con la respuesta de sus seguidores y entonces pondrían en el mercado una propuesta completamente amigable con el usuario. No fue así. El estándar de $80 llegó para quedarse y también el formato que da la estocada mortal al formato físico. Ambos modelos de negocio surgieron de una compañía que se consideró bastión del tradicionalismo del gaming en medio de las nuevas tendencias. Luego tenemos a Microsoft Gaming con sus claroscuros. Aceptamos que fue motivante conocer el reciente reporte financiero de la compañía y ver que su negocio de videojuegos contra pronóstico tuvo indicadores alentadores. Incluso las ventas de Xbox Series XS se recuperaron y el porcentaje de caída quedó en un solo dígito. ¿Qué sucedió? Por primera vez en esta generación, Xbox tuvo una cadena de buenos lanzamientos durante varios meses y 2025 pinta mejor. La respuesta del mercado fue inmediata y, mientras el debate estaba entre PlayStation 5 y Switch 2, Microsoft se encargó de decir: ¡Hey! Por fin lo estoy haciendo bien. Lamentablemente fue cuestión de horas para que el trago se volviera amargo. Un anuncio de aumento de precio en Xbox Series XS, controles y accesorios, así como la advertencia de que esta temporada de fiestas verá los primeros juegos de $80 por parte de Xbox Game Studios, dejó a varios boquiabiertos.
Fue inevitable pensar en cómo es posible que Xbox responda así a uno de sus mejores trimestres financieros en años. Por su parte, PlayStation opera con discreción y anunció aumentos en PlayStation Plus, así como de los modelos de PlayStation 5 en algunos mercados, pero se espera que a finales de año apliquen a escala mundial. Todo mientras PlayStation 5 se mantiene como la consola líder en mercados importantes y anuncia detalles de uno de sus pesos pesados, Ghost of Yote, con una serie de tweets y publicaciones que no imaginaríamos para un AAA de PlayStation Productions y menos en plena sequía de exclusivos. Las tres grandes compañías caen en el mismo discurso corporativo: la fluctuación de divisas, los aranceles, la inflación, etc. Todo aquello que se relaciona con la narrativa que priva en la industria en estos momentos y que muestra la raíz del problema. Un solo juego se cargó al gaming en 2025. La industria está jodida, señala Alana Pierce, pero no se trata de una quiebra ni de una crisis como la de los 80. Lo que ocurre es, simplemente, que compañías de hardware y editores no saben cómo cumplir con las expectativas de inversionistas que se generaron en el periodo de la pandemia y que poco a poco están abandonando el gaming porque no tuvo el crecimiento sostenido que pronosticaron sus firmas de inversión. Muestra de ello, parte verdad y parte especulación, pero bien fundamentada, se encuentra en el anuncio del retraso de GTA 6. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas de que los primeros en saber de este cambio en la fecha de lanzamiento fueron PlayStation y Xbox. Firmas de análisis llevan años pronosticando que el lanzamiento del nuevo juego de Rockstar Games resultará en un aumento significativo en la venta de las consolas de Sony y Microsoft en esta generación. Claro, eso proyectando el ansiado debut en otoño de 2025. La realidad fue diferente y la nueva ventana de lanzamiento es mayo de 2026. ¿Un boost en la venta de consolas en tu sexto año de generación? Suena poco atractivo. Asimismo, la industria en general esperaba el lanzamiento de GTA 6 para revertir los resultados negativos que se registran mes con mes en los principales mercados. El año pasado, Yves Guillemot, director de Ubisoft, negó temer la salida del nuevo GTA y señaló que sería benéfico para todos porque aumentaría las ventas de videojuegos. Esta idea la comparten analistas de Estados Unidos y Europa, pero todo se vino abajo la semana pasada, cuando Take-Two y Rockstar Games confirmaron el retraso de GTA 6. La esperanza de remontada para este año se esfumó y alguien tiene que pagar, ¿verdad? Matt Piscatella, analista de Circana, atinó al declarar: el retraso de GTA 6 no significa que de repente habrá un montón de dinero disponible para otros juegos en 2025. Simplemente significa que gran parte del dinero que se habría gastado en videojuegos este año desapareció. Jason Schreier aseguró que esa ventana de otoño de 2025 carecía de credibilidad en Rockstar Games. Todos sabían que el juego no saldría este año, así que el tráiler y aquellas menciones en los reportes financieros solo buscaban apaciguar a los inversionistas. No es casualidad que el retraso tirara el precio de las acciones de Take-Two y que de repente varios editores tomen decisiones radicales para solventar el presente año, pues ese título cargado de un FOMO sin precedente que traería de regreso a quienes dejaron de jugar en el periodo post-pandemia no llegará en 2025. Si no eres el siguiente Fortnite o Call of Duty, ni lo pienses. Los inversionistas quieren juegos como servicio y eso es lo que les dan las compañías. Otra mención de Alana Pierce, que pone el dedo en la herida. Suelen decir que el diablo está en los detalles, y vaya que sí. Algo que pasó desapercibido fue la declaración de Strauss Zelnick, jefe de Take-Two, al referirse a GTA 6 no como videojuego, sino como una experiencia de entretenimiento. Ya sabemos lo que eso significa en la era de Fortnite. El asunto es que no se trata propiamente de una abstracción o concepto del juego como servicio, sino que el modelo de negocio apunta a los resultados financieros que alcanzan los mejores exponentes del mercado. Otra locura, desde nuestro punto de vista. EA despidió a cientos de trabajadores y, de paso, bajó la guillotina contra 2 proyectos en Respawn Entertainment, estudio que hace apenas 6 o 7 años se consideraba el salvador de la compañía después
después del escándalo con los juegos de Star Wars. Uno de esos proyectos era un shooter de extracción inspirado en el universo de Titanfall, en lo que se perfila como una nueva tendencia liderada por Escape from Tarkov. Vamos, hasta Marathon, con todo y las polémicas de Bungie, generó expectativa porque resulta lógico que los Battle Royale saturen al público. Sin embargo, un shooter de extracción de Titanfall no parece suficientemente bueno como negocio para los estándares de EA y sus socios. Es cuestión de perspectiva, pues si se piensa al género como el siguiente Fortnite o Call of Duty, estás frito. Lo terrible es que ni siquiera tengan la oportunidad de salir al mercado. Ok, solo soy un consumidor, no el centro de la industria. ¿Qué hago? En su reciente artículo de opinión, Jason Schreier desea buena suerte a quienes vendan sus juegos en $80. Compara el inminente aumento de precio con los que hasta ahora son los juegos mejor calificados del año: Clair Obscur, Expedition 33, Split Fiction y Blueprints, todos ellos con un precio por debajo de los $80. ¿Votar con la cartera? Difícilmente sucederá, pero su potencial de éxito es mínimo. De hecho, de nada sirve porque las expectativas actuales son irreales. Al contrario, dados los aumentos de precio, se considera que el jugador será más selectivo con sus compras y además hay que considerar que hay millones de usuarios que dudan sobre si seguir o no en los videojuegos. Desde 2022, el número de jugadores ha disminuido y eso tiene en llamas a la industria, pues aquellos que llegaron por moda se retiraron tras el regreso a la normalidad. La industria no se está cayendo a pedazos, está regresando a la normalidad que existía antes de la locura de las inversiones y la intromisión de los capitales de riesgo. Claro que este entorno resultó en un sacrificio de recursos humanos. Irónicamente, las promesas imposibles de cumplir las hicieron los directivos, pero los despedidos fueron los trabajadores. En este momento, vale la pena mantener la calma y ver a la industria con otros ojos, unos más críticos. Dejar por un momento la pasión del gamer y analizar qué significamos como consumidores y el papel que tenemos en el negocio. No debe haber más espacio por el momento para el romanticismo o el sectarismo. Esa idea de que sí o sí tienes que comprar un juego en día 1 a precio completo por amor al gaming y para beneficiar a los desarrolladores no tiene cabida. Al contrario, es necesario convertirlo en un punto de partida para el análisis y la crítica, porque no está bien que la certidumbre laboral y todo lo que eso conlleva se juegue en una apuesta definida por preventas y las primeras semanas en el mercado. Los desarrolladores tienen que hacer su parte como gremio y considerar otras vías, como la sindical, para poder caminar en terreno firme y no fangoso. Al mismo tiempo, y ya que terminaremos pagando los platos rotos con incontables aumentos de precio y nuevos modelos de monetización, es importante ser más exigente que nunca. No te diremos en qué gastes tu dinero, pero sí que exijas aquello por lo que pagaste. Y no hablamos de elementos subjetivos como la historia, el arte, el diseño o las mecánicas que pueden o no ser de tu agrado. Nos referimos al estado de lanzamiento de un juego que, en teoría, debería ser jugable de principio a fin en un estado óptimo. Hay que revisar y ser vocal en los canales directos de las empresas si tal o cual juego o consola fue o no de tu agrado. Nadie va a quitarte la credencial de gamer honorario por ello. No está de más recordar que pese a lo que se vive en el gaming en este momento, hay muchísimas opciones fuera del mainstream que valen la pena. Bien dicen que la innovación y el riesgo se toma en la escena indie y AA. Quizá la ausencia de GTA 6 este año otorgue el espacio que necesitamos para repensar nuestros gustos y analizar la amplitud de propuestas que existen en el mercado. Digamos que la borrachera se acabó. En este momento estamos viviendo la resaca y después de todo regresará a la normalidad, aunque nada será como antes. Después de todo, pagar $80, $90, $100 o más no será remedio de nada, así que no somos salvadores. ¿Qué opinas de este tema? Queremos escucharte en la caja de comentarios. Además, te invitamos a dar like y compartir este video. Y por supuesto, suscríbete para seguir recibiendo el mejor comentario sobre la industria de los videojuegos. Solo aquí,
en Level Up.